por la muerte del querido Benito Castro. Y justo sucedió una cosa pues muy fuerte, porque raro, ¿no? O sea, como que yo creo que la muerte avisa. A ver. Yo ya tenía un mes como con mucha nostalgia, ¿no? ¿Cómo? De mi papá, sí, y mi papá también, y un día me dijo, un mes antes, me dijo, ay, fíjate que soñé muy feo, nos fuimos a comer, ¿no? Y yo, ¿qué soñaste? Me dijo, es que soñé que estaba en un show con tu tío Arturo y tu tío Gualberto. Wow. Y estábamos cantando y yo hacía un chiste y volteaba a tu tío Arturo y me decía, ay, pinche compadre, siempre me hace reír. Y me dijo, ahí me di cuenta que estaba soñando y me desperté llorando porque les decía, yo ya me quiero ir con ustedes, ¿no? En el sueño. ¿Cómo fue? Tu papá llega de Los Ángeles, llega de trabajar un día antes. Y me marca Pati. Débora, córrele a tu casa, tu papá se acaba de caer de las escaleras, está en un charco de sangre. Ay, Dios mío. Y yo así empecé a temblar. Claro. Y cuando le habló y le dijo, mijita, vente ya porque me estoy desangrando, me caí, ayúdame. Ay, habla. Yo le puse una canción de los hermanos Castro, pues lloré con él, ahí me quedé y le dije, aquí estoy, no me voy a ir. ¿Qué canción le pusiste? Nunca más te dejaré. ¿Cómo va? Nunca más te dejaré, aquí en mis brazos vivirás por siempre. Esa canción le gustaba mucho a mi papá y lo hacía llorar porque cuando murieron todos, pues la ponía mucho en la casa y lloraba, ¿no? Y yo con él, entonces le puse esa canción porque yo dije, ya vinieron por ti, papá, o sea, ya estás ahí, ya vinieron por ti, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. La verdad es que yo todos los comentarios que ustedes hacen favor de mandarme y de escribir, yo los leo. Y bueno, hace casi 2 meses. Un mes, una semana. Un mes, una semana, pues trascendió nuestro querido Benito Castro. Y a manera de homenaje yo publiqué una entrevista que hacía tiempo lo había hecho y ahí me decían, queremos saber más de Benito. Y entrevista a su hija, queremos saber más de él, cómo está la familia, en fin, tantas cosas. Y bueno, hoy tengo el gusto y el honor de presentar una niña bien bonita, que si ustedes la vieron en la televisión dando entrevistas, todavía en persona es más bonita y se ve más chiquita. Ella es hija del grande, del querido, del inolvidable don Benito Castro, en paz descanse. Con ustedes, señoras y señores, Débora Castro. Gracias. Me da mucha emoción, muchos sentimientos encontrados, porque si vieras cómo queríamos a tu papá, yo creo que esto lo has oído infinidad de veces, Debbie, pero era un cariño muy especial, un hombre encantador, servicial, culto, gracioso, simpático, inteligente, o sea, un estuche de monería es tu querido papá. Sí, gracias. La verdad es que yo me siento muy agradecida porque sí, justo hemos sentido toda la familia este amor, ¿verdad?, que mencionas, o sea, el cobijo. Fue impresionante la primera noche, la cantidad de gente que llegó. Y para mí fue muy lindo que se acercaban y me decían, oye, es que yo tengo una historia que te quiero contar de tu papá y mía, ¿no? Y yo lo quise por esto, yo lo quise por aquello. Me enterneció muchísimo una entrevista que dio Oscar Burgos. O sea, porque claro, yo lo conozco en esta faceta de papá, claro, pero de repente ves todo este legado que deja como persona y como artista y que tocó tantos corazones que es muy hermoso. Oye, tocó muchos corazones y ayudó a muchísimas personas. O sea, tu papá por demás generoso, ¿verdad? Sí. O sea, no, grandes recuerdos. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo todavía 2 semanas antes en la obra de teatro que estaba con la hija de Lalo el Mimo. Lo fuimos a ver y la puesta, o sea, terminamos de pie cuando tu papá sale. O sea, cosas de la vida, el destino, Sí, ha sido raro, pero también de alguna manera, y eso es algo que he platicado mucho, ¿no? Como con familia y amigos, de repente, mi papá se fue con muchísimo trabajo. Mira. Se fue rodeado del amor de su público. O sea, era como una, no sé, segunda vuelta quizá en Claro, su vida artística.
Y qué afortunado fue, porque él en muchas entrevistas decía esto, ¿no? Que él quería irse arriba de un escenario, que a mí me parecía eso muy dramático, pero no se fue exactamente arriba de un escenario, pero se fue saliendo a trabajar. Acababa de llegar de Los Ángeles, de este proyecto que tenía con Luis de Alba, con Carlos Bonavides, con César Bono. Que nosotros lo fuimos a ver y bueno... Tu papá el único de pie, los demás sentados, y tu papá iba y venía en el escenario. Está, como dices, Carlos Bonavides, Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Bono, sí. Y el único que andaba de allá para acá en la puesta, en plena escena, era tu papá, porque una vitalidad impresionante. Sí, tenía mucha vida, o sea, mi papá tenía mucha vida y creo que esto justo fue lo que choqueó tanto a la gente y a nosotros, por supuesto. Yo he leído muchos comentarios que de repente, digo, la gente dice muchas cosas, hay gente muy amable que ha sido muy linda con nosotros, pero de repente también nos mandan unos mensajes un poco crudos que dicen, no, es que seguro lo aventaron, seguro, o sea, me encantaría poder decirles que hay algo más morboso ahí, pero no, fue un accidente horrible que ya para nosotros es lo suficientemente espantoso y tremendo. No hay nada más, ¿no? O sea, fue así. ¿Cómo fue? Tu papá llega de Los Ángeles, llega de trabajar un día antes. Llega el sábado en la madrugada y entonces todo el domingo se sintió un poco mal, como que venía muy cansado porque me mandó un audio, de hecho, mijita, ya llegué a la casa, me siento mal, como que me quiero agripar porque venía pues de Los Ángeles con el calorón, llegó a México y estaba helando y el aire acondicionado del aeropuerto, él sintió como que le había hecho mucho daño y me dijo, me voy a guardar hoy todo el día. Yo le dije, oye, pues Nicolás llega al rato, mi hijo, te pasamos a ver y si quieres te inyecto, porque yo lo inyectaba siempre, ¿no? Ay, sí, pues déjame compro la medicina. Total, todo el día estuvo dormido. Llegó Patti, que es la señora que nos ayuda en casa. Ella pues estuvo ahí cuidándolo, lo sobó porque decía que le dolía la espalda, o sea, como que los pulmones del aire acondicionado. Y se fue a comer a los Biscuits de Obregón, que nos quedaban ahí muy cerquita de la casa. ¿Se fue solo? Se fue solito a comer porque nosotros íbamos a llegar en la tarde. Entonces como que ahí ya se activó. Llegamos a eso de las 4:30, estuvimos con él. Se le olvidó comprar la medicina, ¿no? Entonces, bueno, nada más nos quedamos ahí platicando con él. Estaba súper entusiasmado con el proyecto que empezaba al día siguiente. Me dijo, me quiero dormir súper temprano porque a las 5:30 de la mañana me voy a despertar. Hijo. Para estar listo porque tengo que estar en Televisa a las 8 y él quería llegar antes. ¿No? Él era muy responsable con sus cosas. Nos fuimos como a las 9 de la noche. ¿Quién fue a verlo? ¿Tu esposo? Mi esposo, mi hijo y yo. Y justo sucedió una cosa pues muy fuerte porque raro, ¿no? O sea, como que yo creo que la muerte avisa. A ver. O sea, yo creo que la muerte se siente, si eres muy perceptivo, como que se siente. Yo ya tenía un mes como con mucha nostalgia, ¿no? De mi papá, sí, y mi papá también, y un día me dijo, un mes antes, me dijo, ay, fíjate que soñé muy feo, nos fuimos a comer, ¿no? Y yo, ¿qué soñaste? Me dijo, es que soñé que estaba en un show con tu tío Arturo y tu tío Gualberto. Wow. Y estábamos cantando y yo hacía un chiste y volteaba a tu tío Arturo y me decía, ay, pinche compadre, siempre me hace reír. Y me dijo, ahí me di cuenta que estaba soñando y me desperté llorando porque les decía, yo ya me quiero ir con ustedes, ¿no? En el sueño. Y que mi tío Gualberto le decía, ya casi. Así. Y cuando me cuenta esto, pues pero él me dijo, es que qué feo sueño me saqué de onda, me desperté llorando, ¿qué onda, no? Y le dije, oye, no hagas eso, todavía estás perfecto, te faltan muchos años, ¿no? Típico, ajá. Y entonces, bueno, pasa esto y en la casa veníamos bajando de su recámara. Yo venía, mi hijo venía hasta atrás, yo venía enfrente de él, mi marido enfrente de mí y mi papá hasta adelante. Y entonces mi marido agarra a mi papá y le dice, ay, Benito, estas escaleras están muy peligrosas, te vamos a poner un barandal, porque como que se tambaleó, ¿no? Y entonces mi papá le dice, no, está bien, así han estado siempre y aquí no ha pasado nada. Todavía yo le dije a mi marido, no, hombre, aquí aprendió a caminar Nicolás, o sea, no, súper bien. Bueno,
Llegamos a la casa y mi marido así como que instintivamente ya estábamos acostados y se para, va y agarra unos pants, unos tenis y una gorra. Y yo, ¿qué traes, no? ¿A dónde vas? Y me dijo, no, pues septiembre, ¿no? Y me dijo, no, hay que estar preparados siempre por si hay que salir corriendo. Por algún temblor. Nunca en la vida hace eso y nunca lo ha vuelto a hacer, ¿no? O sea, rarísimo. Yo dije, bueno, está bien. En la mañana yo me levanté ese día, como mi papá me dijo que se iba a levantar temprano, yo dije, yo también me voy a levantar temprano, hice ejercicio y a las 7 de la mañana que me salgo de bañar y ya iba a despertar a Nicolás para la escuela, como que algo así me dice, ay, llámale a tu papá, ¿no? Le quería yo llamar y luego dije, no, porque me dijo que iba a tener que estar antes de las 8 en Televisa. Llamar. Y si ahorita le marco y va manejando, lo voy a distraer. Sí, sí. Y ya la verdad es que no manejaba así como que muy, muy bien. ¿Cuántos años tenía Benito? 77, pero no veía. O sea, ya veía un poco mal, sobre todo con el ojo derecho ya veía muy mal, ¿no? Entonces, yo dije, no lo quiero distraer, fíjate, ¿no? Entonces, total, me marca él se cae como a las 7:30 de la mañana y me marca a las 7:40, pero como yo tenía el celular guardado y yo estaba correteando a Nicolás de ya vámonos, no sé qué, la escuela, en cuanto llego a dejar a Nicolás a las 8 de la mañana, así, Nicolás se baja y me marca Pati. Débora, córrele a tu casa, tu papá se acaba de caer de las escaleras, está en un charco de sangre. Ay, Dios mío. Y yo así empecé a temblar, Claro. me metí en sentido contrario en Eugenia, o sea, de los nervios, ¿no? Sí, porque sí. algo yo decía, no, esto no está bien, porque le pregunté, ¿está consciente? Sí, está consciente, me está hablando, ya viene la ambulancia, llegó una vecina, porque mi papá era adorado por toda la colonia, porque es la colonia en la que creció, él llegó a esa casa a los 2 años. Hijo. Entonces es la casa donde creció, donde crecieron sus hermanas, donde pasaban las navidades los hermanos Castro y todo. O sea, es una casa que tiene mucha historia. Uy, cómo. Y entonces eran súper conocidos, ¿no? Y entonces todos los vecinos, la verdad es que siempre llegaban a ayudarlo. Si se sentía mal, iban y lo checaban. O sea, él creó muy buenas relaciones con toda la gente de su entorno. Entonces una vecina llegó, le habló a la ambulancia y se estuvo ahí con Pati y con él en lo que yo llegaba. Claro, yo llegué pues lo más rápido que pude, pero lunes 8 de la mañana, Sí, la hora del tráfico, me habré tardado yo creo que unos 20 minutos en llegar, y eso que me fui muy rápido. Yo al mismo tiempo pues le hablé a Sony, que es mi prima, que es como mi hermana. Ella vive en Reforma. Sí. Llegó 2 minutos después que yo, o sea, de verdad no sé cómo le hizo. ¿En qué colonia vivía Benito? En la Álamos. Ah, uy, mire, en la Álamos. Ahí en la colonia Álamos, y pues la verdad es que sí es, o sea, sí es la distancia una distancia considerable, ¿no? Bueno, pues llegamos. Cuando llegué, o sea, dejé el coche casi que a mitad de la calle, ya había muchísimos policías afuera de la casa, porque pues siempre que piden una ambulancia llegan las patrullas. Me bajé corriendo y lo primero que le dije, o sea, cuando lo vi, porque haz de cuenta, abrí la puerta y sí, efectivamente, pues había sangre ahí en el piso. Ay, Dios. Pero él no estaba ahí. O sea, le dije a Pati, ¿tú lo moviste? Y me dijo, no, cuando yo llegué él ya se había movido. O sea, mi papá como que se movió, es que se descalabró. O sea, esa sangre era de que se había abierto esta parte de atrás de la cabeza. Y él se movió, y de verdad esa es una imagen que a mí me duele mucho, y que cada vez que la pienso, digo, pobrecito, o sea, y se lo dije el otro día que fui a su casa y que Pati le puso unas flores y todo, y le digo, ay papá, lo siento mucho, o sea, porque imagínate el miedo de estar solo tirado ahí, ver que te estás desangrando. Sí. Eso fue lo que le dijo a Pati cuando le habló, y le dijo, mijita, vente ya porque me estoy desangrando, me caí, ayúdame. Ah, le habló a Pati. Como yo no le contesté, mira. inmediatamente le habló a Pati. Y él se movió, y la mochila que traía para irse a trabajar, la agarró y se la puso en la cabeza como almohada para sostenerse y que no le siguiera saliendo sangre. Entonces cuando yo veo y yo llego y veo esta escena dantesca, espantosa, empiezo a temblar, pero en mi cabeza era tienes que resolver, ¿no? Y súbete y agarra los papeles y habla a la ANDA, pero es que la ANDA previsión abre a las 10. Sin embargo, Gloria inmediatamente empezó a mover las cosas sin decirme. Yo no sabía que ellos ya estaban al tanto y ¿Tu papá dónde estaba?
¿Mi papá? Ajá. En su casa. En su casa. ¿Estaba consciente? Sí, cuando yo llegué estaba consciente. ¿Hablaste con él? Sí, pero es que fue todo muy rápido porque, o sea, yo llegué y le dije, ay, papito, ¿qué te pasó? Lo abracé, vi de dónde le salía sangre, me di cuenta que también como que le salió un poco de, o sea, como por el golpe a lo mejor mordió muy fuerte y le salió un poco de sangre. Y luego dije, no me puedo quedar aquí porque estuve a punto de ponerme a llorar ahí y dije, no me puede ver tan mal y tengo que resolver y ver a dónde lo voy a llevar, ¿no? Total, llegó la ambulancia y el paramédico, como que haciendo mucho, y tiene alguna enfermedad. Y yo, sí, es hipertenso. Es que seguro se cayó por la hipertensión. Le dije, no, se cayó de las escaleras. O sea, yo lo conozco. Y seguramente se le hizo un poco tarde. Y se apuró. Y bajó corriendo. Y mis perras ya están viejitas. Y una de ellas tiene demencia senil. Y ya había pasado varias veces que se nos atravesaba en las escaleras. Yo lo que creo es que pudo ser. Es que se le atravesó una de las perras. Y como él traía la mochila, no se alcanzó a agarrar. O sea, no había barandal de este lado. Pero del otro lado sí había un barandal del que normalmente él se agarraba para ir bajando. Pero yo siento que si se tropezó con la perra, porque las escaleras son como muy angostas y hay una vuelta que queda como en triangulito uno de los escalones, que es justo donde ya no hay barandal. Y ahí pudo ser. Y yo siento que fue ahí, porque al final de 2 escalones no te matas. Por supuesto. O sea, se tuvo que haber caído de una altura pues considerable y mal, porque también de la altura donde ya no hay barandal, no es que sea tan alto, pero o sea, cayó como bulto, porque ya cuando supimos que se había roto las costillas y además la ruptura venía desde el tórax, o sea, se había roto 7 costillas. Eso es porque cayó como tabla, así, o sea, pegó en el escalón porque se abrió la cabeza y se golpeó las costillas. Cuando se lo llevan al hospital, ¿sigue consciente tu papá? Sí, él seguía consciente, de pésimo humor, obviamente, porque le dolía muchísimo. Me da ternura porque hasta eso conservó hasta el final. Es que los hermanos Castro en general, pues decían que no eran mecha corta, que eran sin mecha, ¿no? Todos eran muy nobles, pero así, se prendían sin así. Sin mecha, ya lo dijiste. Sí, no, tremendos, ¿no? Entonces, me dio mucha ternura que igual, o sea, en el hospital, con los doctores, con las doctoras se portó difícil. Obviamente le dolía muchísimo, fue muy valiente. Y este sentido de la responsabilidad que yo de plano sí le dije, sí, papá, o sea, tranquilo, no pienses en eso, porque cuando ya lo meten a urgencias y me dejan verlo, lo abrazo y yo, papá, ¿cómo te sientes? Ahí todavía estaba bien, lo que pasa es que perdió mucha sangre. O sea, el problema de esto es que como se le perforó el pulmón, él perdió muchísima sangre y ya su corazón no aguantó, porque su cuerpo se quedó sin sangre. Después de tantas horas, ¿no? del golpe, aunque en el hospital hicieron todo lo que pudieron, pero yo sí llegué y le dije, ay, papá, ¿cómo te sientes? Solo me dijo, tienes que hablar a Televisa. Ven nada. Y yo, ay, sí, papá, ya marqué, no te preocupes, ya ahorita va a venir justamente una persona de la producción, ya avisaron, o sea, están al pendiente, ya le avisaron a Reinaldo, o sea, como que esa era su mayor preocupación, ¿no? Sí. Cuando salió de la casa en la ambulancia, volteó con Pati y le dijo, Patricia, te encargo a mis perras, mijita, por favor. Sí. O sea, sus grandes preocupaciones, su trabajo y sus animales, porque mi papá era alguien muy especial, tenía una conexión con los animales que yo no he visto en otra persona. ¿Cuántos perritos había en casa? ¿Hay en casa? Nos quedaban... Tuvimos muchos, o sea, hubo una temporada en la que teníamos 6 o 7 perros, que también era una cosa, pero quedaban 3 perros, Tambor, el conejo, y Blackbird, la paloma. Y además era impresionante porque mi papá agarraba su paloma, así, ¿cómo crees? La adoraba. Entonces esa era su preocupación, sus animales, ¿no? ¿Tu mamá? Mi mamá estaba en Querétaro. Cuando me habla Pati,
yo inmediatamente ¿A tu mamá? le hablé a mi mamá y mi mamá se salió, pero bueno, ya se quería venir manejando y le dije, por favor, no. O sea, por favor, Sí, mi abuela también me marcó y me dijo, por favor, Debbie, dile a tu mamá que no, ya quiere salirse así. Y le volví a marcar, le dije, mamá, por favor, vente en camión. Sí, no, O sea, bueno. no quiero otro accidente, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, por favor, vente en camión y yo voy por ti, le dije, ¿no? Le hablé a mi hermano, igual inmediatamente, y él agarró el primer vuelo que pudo desde ¿Dónde McAllen. estaba tu hermano? En McAllen. Él tenía ya 12 años viviendo en McAllen. Tiene 12 años viviendo en McAllen. ¿Es hermano o medio hermano? Es el hijo del primer matrimonio de mi papá, es mi medio hermano. ¿Qué se llama él? Benito. Benito. Y te llevas muy bien con él, ¿verdad? Sí, nos llevamos muy O sea, bien. tú le hablas para decirle que tu papá tuvo un accidente a tu hermano. Sí, yo le tuve que hablar a todo el mundo y eso fue muy fuerte. Obviamente, como yo ya sabía cómo era mi papá, a la primera persona que le marqué ya estando con mi papá fue a la producción. Sí, a la sí, sí. Porque dije, como él quería, ¿no? Claro, pero antes de que él me dijera, porque yo sabía que eso iba a estar así como en su cabeza, ¿no? Entonces yo marqué a la producción y efectivamente en cuanto llegamos al hospital ya había alguien de producción que nos estuvo acompañando todo el tiempo. Se portaron súper bien. Los de la ANDA también, o sea, Gloria me dijo, no te preocupes por nada. Lo que estás viviendo ya es suficientemente difícil. Sí, sí, sí. Nosotros nos encargamos. Tú solamente entrega los documentos que tengas que entregar y nosotros nos aseguramos de que todo esté bien, ¿no? Y eso se los agradezco mucho porque sí era mucha información, Sí, ¿no? sí. Y fueron muchas horas. O sea, llegamos y lo pasan, te digo, urgencias. Mi papá me dice, tienes que hablar a Televisa. Sí, papá, ya hablé. Empieza a llegar la familia, nos dan permiso de volver a entrar y empiezan las doctoras. Yo entiendo que tienen que tener tacto con la gente, ¿no? Probablemente lo vamos a tener que, le iban a poner una sonda, lo iban a canalizar. Pero como estaba tan débil, me dijo la doctora, probablemente lo vamos a tener que canalizar por la aorta. Y eso pues conlleva su riesgo y nos vas a tener que firmar. Y yo, ok, se lo van a hacer. O sea, no es probablemente, tú ya Sí, sabes sí, que sí. lo van a hacer, ¿no? Sí, ok, firmamos la autorización. Y luego al rato sale, es que probablemente lo vamos a tener que intubar, porque le está costando mucho trabajo respirar. Ya había salido de la tomografía, ya se habían dado cuenta que tenía costillas rotas, no sabían que había un vaso que no dejaba de sangrar, porque le hicieron un procedimiento que pues es como un popote, haz de cuenta que te meten en el pulmón para sacar la sangre, para que drene la sangre y el pulmón se vuelva a inflar. Pero se volvía a llenar y se volvía a llenar y ahí es cuando se dan cuenta, ese fue el problema, ese vaso fue el problema. Y de ahí se desangró. Pues ahí sí, o sea, ahí ya pues perdió muchísima sangre, tuvo un choque hipovolémico del que ya no lo pudieron levantar. Entonces yo la última vez que entro con él, que fue justo antes de que falleciera, yo ya entré temblando porque yo desde que di la autorización para que le hicieran la cirugía de emergencia que le tenían que hacer, yo ya sabía que no iba a salir. ¿De verdad? Yo ya lo sabía, o sea, yo entré y lo vi y por como lo vi respirar, la vez previa a la última vez que lo vi, yo dije, esto ya no es... De hecho, esa vez salí y me metí al baño y empecé a llorar y a temblar. Entró conmigo Sony, me abrazó y justo fue cuando salió la doctora y dijo, ya vamos a empezar el procedimiento. Y le dije, no, déjame verlo. Mira. Por favor, déjenme ver a mi papá ¿Y lo antes. pudiste ver? Entré con él. ¿Le dijiste algo? Sí, claro, lo agarré y yo no quería sonar pesimista para él, ni quería que me viera llorando, ¿no? Entonces le dije, papito, aquí estoy, tienes que ser muy fuerte, papá, prométeme que vas a ser muy fuerte, ya viene mi hermano, ya viene mi mamá, ya están aquí todos, aquí estamos contigo, no nos vamos a ir. Y mi papá ya no podía hablar, pero estaba consciente, nada más me volteaba a ver y me hizo así con la mano, como haciéndome así. Entonces yo le agarré la manita y le dije, no te esfuerces, aquí estoy, ¿no? Todo está bien. Salí y así como salí, estaba conmigo mi tía la Morena. Así como salimos, ¿Es Mónica? ¿Mónica es la Morena? No, la Morena es hija de mi tío Arturo. Ah, ya. La Bori, Mónica, es hermana. Ah, ya. Entonces le dices a tu tía la Morena. Sí, ella entra conmigo, hablamos con mi papá, ella
Todavía le quiso hacer como una broma, le dijo, ay, bonito, es el peor mal paso que has dado en tu vida. Mi papá nada más le hizo, ¡ash! ¿No? Salimos y atrás de nosotros sale corriendo la enfermera. Familiares de Arturo Castro. Nos pasan a un cuartito, ya no nos dejan entrar a donde lo tenían intubado. Es que su nombre es Arturo Castro, pero se puso como nombre artístico Benito porque primo Arturo, papá Arturo, y había otros Arturos en la familia y mi abuelo le dijo, no, mijito, o sea, si ya vas a hacer carrera de solista, no te puedes llamar Arturo. Otro, o sea, Arturo más ya no. Tienes que buscar un nombre artístico, ¿no? Y la historia del Benito es muy bonita porque mi abuelo fue el que le dijo, ponte Benito. Y mi papá, ay no, papá, ¿cómo me voy a poner Benito? Y mi abuelo le dijo, Benito significa bendito de Dios. Mira. Y entonces tuvieron ahí una charla muy bella. Mi abuelo también era una persona divina, según lo que mi papá me contó siempre, y se quedó Benito para siempre. Y entonces te dicen familiares de Arturo. Familiares de Arturo, nos pasan a un cuartito y el tiempo empieza a correr ahí de maneras muy raras porque yo estaba parada viendo a la doctora y la doctora me dice, su papá no aguantó. Y la morena estaba atrás de mí y le dice, ¿ya se murió? Y la doctora, no, hemos empezado el proceso de reanimación. Ya estaba muerto. Hemos empezado el proceso de reanimación, espérenos aquí. Y yo me acuerdo que yo veía pasar gente corriendo y decían cosas que yo no entendía. La morena empezó a llorar y le empezó a decir a la doctora, va a salir, va a salir. Y, o sea, como que pues candente ahí el asunto, sí, ¿no? Sí. Y no tardó ni 2 minutos, o sea, por ley se supone que tienes que intentar reanimar a un paciente durante 30 minutos. Pasaron 2 minutos y regresó la doctora Luna y nos dijo, lo siento mucho, pero su corazón ya no aguantó, ¿no? Hijo. No sé qué pasó esos 5 minutos de que me dan la noticia a que de repente ya no estaba la morena conmigo, estaba mi esposo. Yo entré como en un loop que repetía la misma cosa todo el tiempo, que mi marido me tuvo que agarrar así como... y ya nos dejaron pasar a verlo, se acababa de ir. Yo le puse una canción de los hermanos Castro, pues lloré con él, ahí me quedé y le dije, aquí estoy, no me voy a ir. ¿Qué canción le pusiste? Nunca más te dejaré, esa la cantaron en Brasil, el año que ganaron con Yo Sin Ti. ¿Cómo va? Nunca más te dejaré, aquí en mis brazos vivirás por siempre, ya no hay más nada que perder, abrázame. Esa canción le gustaba mucho a mi papá y lo hacía llorar porque cuando murieron todos, pues la ponía mucho en la casa y lloraba, ¿no? Y yo con él, entonces le puse esa canción porque yo dije, ya vinieron por ti, papá, o sea, ya estás ahí, ya vinieron por ti, ¿no? Les pedí que le quitaran todo porque pues estaba todo lleno de tubos y ya les dije, quítenle todo. Y justo salgo y me toca avisar, venía llegando mi tía Mónica, venía llegando mi primo Ítalo, la hermana de la morena, la güera, mis primos Selene y Pipos, que son, Pipos es hijo de mi tía Vicky, la hermana de en medio de mi papá, y nunca se me va a olvidar la cara de Pipos, o sea, cuando ya pasa Pipos a verlo, fue algo muy fuerte, así como no se me va a olvidar la cara de mi papá cuando se murió mi tío Gualberto, la cara de Pipos es algo que tengo en la cabeza porque estaba en un shock y yo tenía que avisar, o sea, yo no podía quedarme ahí como yo quería porque yo tenía que avisarle a mi hermano, a mi hermana. ¿A tu mamá? No, a mi mamá fue la primera que le avisé, mi mamá pobrecita porque venía llegando a la central cuando le avisé. Y se puso muy mal. Bueno. O sea, llegó rapidísimo de la central al hospital, porque obviamente yo ya le había dicho, la cosa se está poniendo muy delicada, no puedo ir por ti. Sí, ya vente tú. Vente en Uber, porque tengo que mandar a Sony por Nicolás a la escuela. Aparte, tu hijo que estaba en la escuela. Y esa fue la parte más difícil para mí. O sea, el esperar a Nicolás en el hospital y tenerle que decir... fue muy duro, porque, o sea, Nico tiene su papá, pero
pero vivió desde que nació con mi papá. Ay, Entonces, pues era una figura paterna, gracias. Sí. Era una figura paterna para Nico y eran los mejores amigos. Dices que tiene 8 años, Nico. 8. Hijo, ya sabe todo. No, no sabes. O sea, fue muy duro y yo tenía que tratar de componerme y de hablar con él de la manera más ecuánime, que no le tenga miedo a la muerte. Yo tengo una muy mala relación con la muerte y toda mi vida la he tenido. Y yo no quería que Nicolás viviera eso, porque justo yo empecé, mi abuela, la mamá de mi papá, se murió cuando yo tenía casi la edad de Nicolás. Mira. Entonces yo sé lo que es eso, yo sé el miedo que da, la confusión que se siente y lo que venía, ¿no? Llegar, ver tantas cámaras, que llegaba mucha gente llorando por todos lados. O sea, yo sabía que tenía que prepararlo bien para todo lo que le esperaba ese día, ¿no? Ya hablé con él, hablé con mi hermano devastado, su vuelo salía hasta las 10 de la noche, él estaba desesperado, ¿no? Porque pues no pudo llegar a despedirse, mi mamá tampoco, y era el cumpleaños de mi hermana. Era el cumpleaños de mi hermana María José, y entonces cuando le llamo a María José, yo no había caído en cuenta que era su cumpleaños, ¿no? Y le doy esta terrible noticia, y María José me dice, sí, ya me enteré. ¿Y cómo están? Y yo estaba firmando los papeles porque teníamos que hacerlo del certificado de defunción y todo, y le dije, ¿sabes qué? Al rato te marco. Yo, de verdad, muy distraída de la fecha y de... Bueno, es que en ese momento todo se olvida, ¿no? Sí, y empezó a llegar la prensa, se portaron, la verdad, muy bien, muy respetuosos. Y tú muy bien. Muchas o sea, gracias. De llamar la atención por la pena tan grande que estabas pasando y en pleno hospital, o sea, dando declaraciones y calmando a la prensa, porque no se le decía a nadie, todavía estar enfrente de una cámara y responder cómo te sientes, qué pasó, no es nada fácil. Te voy a decir que hubo un momento, cuando recién salimos, que hasta mi marido como que se molestó, ¿no? Y como que me agarró así de, no, diles que ahorita no. Y yo volteé y estuve a punto de decir justo como, ahorita no, por favor. Sí. Y luego dije, a ver, ubícate. No se trata de ti. Mira. No se trata de ti. Ay, mira, me pongo chinita. Y algo que me contó, mira, mi abuelo se murió cuando mi papá tenía la misma edad que yo. Y mi papá ese día tenía show. Y mi papá siempre me dijo, el show debe continuar, hija. Y entonces yo dije, esto no se trata de mí. ¿Y tu papá fue ese día al show? Sí. Aunque se murió con el papá. Dolor, y luego llegó al velorio, pero con el dolor del alma, claro, se fue a trabajar porque él era muy responsable. Yo dije, la gente que lo quiere, porque los artistas se deben a su público, quiere saber qué pasó. Y esto no se trata de mí. Ya tendré yo mi momento para asimilar todo lo que está pasando. Y tuve varios momentos, ¿no? Y yo creo que justo esta respuesta que tuvimos nosotros como familia hizo que la misma prensa se portara excesivamente respetuosa con nosotros, y yo se los agradezco mucho, de verdad, porque pasa, ¿no? Que de repente ves funerales donde la familia se pone grosera, y entonces, pues obviamente la gente de la prensa está haciendo su trabajo y quieren saber, y entonces de repente hay estos altercados entre las familias y la prensa. No, acá no hubo nada de eso. Oye, y también, perdón que te interrumpa, también de llamar la atención que una familia, a pesar de que, bueno, pues fueron varios hijos de diferentes mujeres, o sea, todos en armonía, todos en santa paz, todos unidos a una pena tan grande por la muerte del querido Benito Castro. Mi mamá y la exmujer de mi papá, Karen, eran amigas. Mira. Y nos íbamos a quedar a su casa de Cuernavaca. O sea, ¿de veras? ¿Sabes? Mi papá era una persona que promovía mucho como la armonía y la unión entre todos. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Debbie? 3.
3. Sí, somos María José, que está en Italia, Benito, que está en McAllen, y yo. Y estamos en escalera de 10 en 10. O sea, mi hermano es el más grande, luego 10 años después nació María José, y luego 10 años después nací yo. Mira. Ajá. Entonces, sí, la verdad es que sí, somos una familia. Siempre los Castro fueron una familia muy unida. Muy unida. Siempre, o sea, y eran navidades increíbles y enormes en casa de mi tío Gualberto o en casa de mi tía Anita, y llegaba toda la familia y todos los amigos que no tenían dónde pasarla. O sea, era fabuloso y justo estamos en este momento que ya se fue. Digo, de esa generación quedan mi tía Mónica y mi tía Julieta, que es la hermana de mi tío Gualberto. Ella no se dedica al medio, pero bueno, son... O sea, todos los hermanos del mundo son los Castro, ¿verdad? O eran los Castro. Muchísimos hermanos. Son, bueno, es que mi tío Gualberto y mi papá eran primos, pero eran primos hermanos. Y mi papá tenía 2 hermanas. Mi tío Gualberto, una hermana, y eran Alma Rosa, mi tía Mónica, Javier, Jorge y Arturo. Wow. O sea, eran 5, sí, eran muchos. Y todos ellos con un montón de hijos. O sea, creo que, no sé, o sea, llegábamos a ser más de 100 personas en las Navidades. Era una cosa tremenda, pero muy padre, ¿no? Daniela Castro estuvo en el velorio, claro, estuvo ahí, claro, compungida, la tristeza tremenda que tenía Daniela. Quería mucho a Benito, sí, ¿verdad? Mucho. Y ¿sabes qué? Que eso llamó mucho la atención y me lo preguntaron mucho, que bueno, que después de lo que había pasado en años anteriores, que sí, Daniela estaba al pendiente. Yo, claro, o sea, todas las familias tienen broncas. Sí, ¿quién? Todas. Lo que pasa es que al ser una familia de puros artistas, es muy público cuando hay algún problema, pero hay cosas que no se ven atrás de cámaras y es el amor, la alegría, el compartir. Y Daniela, de verdad, le hablaba súper seguido a mi papá. Desde que se murió mi tío Javier. ¿Su papá? Sí. ¿Le hablaba mucho a Benito? Mucho. Mira. Y lo invitaba a su casa y tenía muchísimas atenciones con él. Lo llevó justo ahora que empezó con la obra, que con Luis de Alba, lo llevó a que le hicieran su cambio de look. ¿Cómo crees? Sí, lo consentía. Y creo, no me acuerdo los días porque... Creo que le habló el sábado o el viernes, acababa de hablar con él y se iban a ver. Mira. Entonces sí, Daniela también llegó súper acongojada al velorio y como en shock, ¿sabes? O sea, yo la vi que estaba muy triste, pero como en shock porque mi papá estaba perfecto. Y esa fue la sensación que prevaleció en la mayoría de las personas, que sus compañeros, sus amigos. Sí. Todos estaban muy sacados de onda porque él... Lo acababan de ver, acababan de trabajar con él en Los Ángeles y estaba entero, bien, ¿no? Entonces, tu papá lo mismo actuaba, que cantaba, que un gran músico. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? ¿Qué te contaba tu papá? Vamos a meternos a esa parte en donde nosotros desconocemos al gran showman que era Benito Castro. ¿Qué es lo que más disfrutaba tu papá? ¿Actuar? ¿Sabes? Yo creo que le vino por temporadas, porque... Lo que más amaba en la vida era ser un hermano Castro. Mira. Cantar las canciones de su familia. Eso era lo que más le gustaba en el mundo. Pero se enamoró del teatro. En los últimos años, la vida lo bendijo enormemente con muchísimas puestas en escena. De hecho, en los últimos años de su vida, fue más actor que cantante. Mira. Y regresó con una fuerza increíble a los escenarios y eso me encantaba de él porque no paraba. Oye, no paraba. ¿Y qué tal la memoria que tenía tu papá? Ya la quisiera yo. O sea, ya la quisiera yo. ¿Nunca te dijo cómo le hacía? ¿Te acuerdas en esta obra, cómo se llama? ¿Traidera? O... La bandida. La bandida. O sea... solito de frente y improvisaba y sacaba y metía, pero de política, pero de aquí, pero de allá. O sea, esos personajes como Palillo, sí, impresionantes. ¿Cómo era? ¿Cómo le hacía? Era impresionante. Mira, yo tengo muy buena memoria, yo creo que la saqué así como de él. Pero él me decía, quítate que te voy. O sea, él agarraba un libreto. A ver. Lo leía otra vez.
y ya se había aprendido todo. No solo lo suyo, se aprendía lo de sus compañeros, porque Prométemelo. decía, sí, era tremendo. Ya en estas últimas obras me decía, ay, como que de repente se me va el avión. Ay, bueno. ¿No? Y yo, bueno, es normal, papá, ¿no? El alemán, pero era impresionante, o sea, y yo creo que su cerebro se mantenía muy joven justo porque no dejó de trabajar nunca. Entonces, todo el tiempo era aprenderse nuevos libretos, hacer diferentes personajes. Entonces, esto te mantiene muy vital y muy lúcido. Y muy lúcido, ¿verdad? Sí. Tenía problemas con la vista. Sí, es que, bueno, él siempre padeció del ojo derecho, de la vista en general, pero sobre todo del ojo derecho por una mala cirugía que tuvo hace muchos años. Y en estos últimos 2, como que ya cada vez veía menos. De hecho, la última vez que fue al oftalmólogo regresó llorando súper triste porque me dijo, es que ya me dijeron que no hay nada que hacer y yo no me quiero quedar ciego de un ojo. Y le dije, no te vas a quedar ciego, papá, o sea, tranquilo. Sí. Fue a pedir una segunda opinión, le habían mandado unas gotas, o sea, él era muy cuidadoso consigo mismo. Con su salud, ¿verdad? Sí, mucho. Oye, bueno, y que siguiera trabajando, y que siguiera activo, y que siguiera generando, yo creo que lo mantenía, o sea, sí. ¿En qué te acuerdas tú más de tu papá si hablamos del artista, Debbie? Uy, ¿en qué no? Yo, en varias cosas, o sea, en primera instancia recuerdo mi infancia, que fue siempre tras bambalinas. Crecí en los teatros, yo aprendí a caminar en el ferrocarrilero. Mira. Me dormían en los ensayos y en los shows, ponían mi bambineto arriba de las bocinas. Entonces, hijo, qué historia. Para mí la música siempre va a significar mi papá. Siempre. Porque hasta seguiste sus pasos. Sí, yo soy cantante. También he hecho algunas cosas de actuación, pero realmente mi fuerte siempre ha sido cantar. Y compartimos escenario una infinidad de veces. Y te digo, ahorita no puedo cantar. Tengo como un bloqueo emocional porque además estábamos preparando un show nuevo. Acabábamos de tener las juntas un par de semanas antes y estábamos súper ilusionados. Mi papá moría de ganas por hacer este proyecto y yo iba a regresar a cantar con él porque cuando yo me casé, me salí de trabajar porque dije, ahorita quiero dedicarme un poco pues, a estar con Nicolás y con mi marido, ¿no? Porque cuando yo me iba a trabajar, se quedaba con el abuelo a cotorrear y entonces yo sabía que este cambio pues iba a ser un poco brusco para nosotros y quería estar y entonces me ilusionaba mucho que mi regreso a los escenarios fuera al lado de mi papá. ¿Cómo era compartir un momento en el escenario? Cuéntanos esa parte. Delicioso. Era maravilloso porque... ¿Emocionaba mucho? Sí, mucho. La última vez que cantamos juntos fue en un lunario y hay una foto preciosa que me está él besando la mano. Acabamos de cantar. Mi papá me presumía mucho y eso me hacía siempre, me emocionaba mucho. Yo nunca perdí ese pánico escénico, ¿no? Y al lado de él menos. Entonces él me decía, qué bueno, mijita, el día que no sientas eso, dedícate a otra cosa. El día que te deje de dar nervios, pararte en un escenario y salir a torear a la gente, dedícate a algo más. Mira. Era maravilloso, fue el más grande maestro de mi vida, arriba del escenario y abajo de él. Era mi mejor amigo y todo, o sea, las enseñanzas de mi papá van en todo, desde la forma de hablar, de conducirme, mi dicción, la forma de cantar y de decir al cantar. Para mi papá, y mi papá me lo decía mucho, es más importante la interpretación. Es súper importante que seas fiel a la línea melódica y que hagas honor a lo que el autor de las canciones quiso hacer, ¿no? Pero es más importante cómo lo dices, hija. ¿No? Y mi papá era un experto en decir las canciones. Bordaba las canciones, digo, las hacía suyas, ¿verdad? Sí, entonces, pues
para mí la música siempre va a ser él y cuando vuelva a pisar un escenario será tratando de homenajearlo a él y con toda la seriedad y el respeto que él profesaba para esto, ¿no? Para su arte. ¿Qué van a hacer con todas sus cosas? No sé. Yo ¿Siguen intactas? Sí, en su mayoría Patti ha ido pues acomodándole, ¿no? Dejándole las cosas como a él le gustaban, le hace su cama. Yo me ha costado mucho trabajo ir a la casa y ver sus cosas. O sea, todavía creo que es muy pronto como para que queramos mover cualquier cosa de su habitación, porque mi habitación y la de Nicolás están exactamente igual que cuando estábamos ahí. O sea, tú entras a la casa y pareciera que ahí seguimos, pero se siente el vacío de que ya no están los perros. Entras a su cuarto y es un vacío tremendo, que su cama está intacta, que ya no hay reguero de gotinal porque él usaba gotitas de la nariz, porque padecía mucho como de sinusitis. Entonces, ahorita todavía no sabemos qué vamos a hacer. Yo creo que mucha ropa y muchas cosas las debe tener mi hermano. Son para él. Y poco a poco, pues, iremos reacomodando. ¿Coleccionaba algo tu papá? Coches, pero se los regaló a Nicolás. Claro, si mi hermano llegara a querer alguno, pues adelante, ¿no? Pero como mi hijo también ama los coches, mi papá le dijo, todos esos coches, Nicolás, van a ser tuyos. No se los dio cuando estaba más chiquito porque le decía, es que no quiero que los rompas, ¿no? Porque sí, los cuidaba muchísimo, pero era lo único que coleccionaba. Y ahí están guardados. Y pues un montón de fotografías y papeles. Ah, bueno, eso también coleccionaba. Tenía cajas y cajas, o tiene más bien porque ahí están, con recortes de periódicos, de películas de mi abuelo, de presentaciones de los hermanos Castro, de cosas en las que salía él o que salía mi tío Gualberto o solo sus primos. O sea, él de verdad se sentía tan orgulloso de su familia. Mira. Que es muy padre. O sea, eso yo digo que tengo que hacer una especie de archivo. Sí, algo. O algo así, porque es demasiada historia que ni yo sé. Eso también es súper frustrante porque él estaba planeando hacer como un videolibro. Mira. En el que iba a platicar todas las anécdotas que solo él conocía. ¿Te platicó alguna en Muchas, especial? Muchísimas. Compártenos una que te haya contado, que te haya maravillado, que te haya dejado algo en el corazón. Hay muchas, pero por ejemplo, cuando empezó de Secre, de los hermanos Castro, él era chavito, se metía, le decía a mi tío Arturo, enséñeme, compadre. Mi tío Arturo, como mi papá bromeaba mucho, siempre pensaba que mi papá nada más le estaba bromeando, ¿no? Y mi papá le decía, enséñeme, compadre, enséñeme a tocar. No, ¿qué le voy a enseñar? Bueno, toca otra vez. Y mi papá se fijaba en las pisadas que iba poniendo mi tío en la guitarra. Y entonces en las noches agarraba unas almohadas y se encerraba en el baño con la guitarra en la tina a practicar toda la noche lo que había visto que hacía mi tío Arturo. Mira. Y así aprendió a tocar la guitarra. Y tocaba precioso, ¿eh? Mi papá era muy virtuoso para la guitarra. Tocaba hermoso y aprendió así. O sea, él no fue a la escuela de música. No, todo lo que aprendió, lo aprendió así. También me contaba que lo expulsaron del sistema educativo del Distrito Federal porque era muy travieso cuando era niño. Y entonces ya sus maestros, como estaban hartos de él y como sabían que no ponía atención, ya le decían, órale, Turis. Le decían Turis, ¿no? Pásate a contar unos chistes. Y entonces él se ponía a contar los chistes que veía en las carpas con mi abuelo y de repente contaba unos chistes súper groseros y llegaba a la casa y decía, hoy les conté tal chiste, nadie se rió, pero el maestro sí. Y mi abuelo le decía, no puedes estar contando eso. Hay muchísimas historias. Era muy alegre, era muy divertido. Claro, yo también conocía a su lado enojón sin mecha y nos peleábamos porque papá, pues sí, es mi papá, ¿no? Pero
Pero en general, o sea, era alguien muy, muy divertido. Y cuando... Amaba la vida, ¿verdad? Sí, muchísimo, muchísimo. La disfrutó al máximo, ¿verdad que sí? Sí, y eso me tiene muy tranquila porque digo, mira, vivió como 10 vidas en una, hizo lo que quiso. Viajó, comió, tuvo mujeres muy guapas, disfrutó, tuvo amigos. Sí. De verdad, mi papá fue una persona que cultivó la amistad, cultivó el amor. Entonces, es una vida bien vivida. Sí, muy disfrutado, ¿no? Mucho. Y en una entrevista él dijo, yo no quiero que la muerte me vaya preparando, quiero que me agarre así, de un día para otro. La vida lo amó tanto que se lo concedió. Claro, claro. Entonces, por ese lado creo que estamos todos muy tranquilos porque no sufrió más. ¿Cómo está tu mamá? Bien, tranquila, ¿no? O sea, le duele, obviamente, me dice que lo sueña mucho. ¿Está aquí tu mamá viviendo en la casa? No, está en Querétaro. Es que ella está allá, ella tiene su casa allá. Se fue hace unos años que mi abuelo se puso pues también muy mal. Pero seguían casados, o sea, un matrimonio ¿Seguían bien, casados? ¿o no? Seguían casados. Mira, yo creo que en las cosas de pareja, pues solo la pareja sabe, ¿no? Claro. Lo que te puedo decir es que mis papás eran mejores amigos. Se hablaban diario, ¿no? Efectivamente no se divorciaron. Mi papá iba a verla a Querétaro, mi mamá venía. O sea, yo creo que también llevaban 30 años juntos y yo creo que también mi papá era una persona pues como con ciertos hábitos y mi mamá tenía otros hábitos muy distintos. Mi mamá es muy activa, es deportista. Y la diferencia de edades es mucha, ¿no? La que hay entre tu papá y tu mamá. Se llevan 24 años, pero eso nunca fue un tema, ¿eh? ¿No? No, más bien era como que, por ejemplo, mi papá le gustaba ver la tele para dormir y mi mamá no puede dormir si hay una luz prendida, ¿no? Mi mamá se puede ir todo el día al gimnasio, ella es yogi, es maestra de yoga, entonces, mi papá es, o sea... Cero, nada que ver, ¿no? O sea, mi papá se podía levantar a las 4 de la tarde. Y entonces como que dijeron, bueno, cada quien que tenga su espacio está chido. Y se llevaban muy bien, la verdad es que se llevaban muy bien. Oye, Debbie, ¿y qué tal el fútbol para tu papá, las Chivas? No, hombre, no, ¿cuál? Las Chivas, el América. El América. El América. Ajá. ¿Qué tal, No, hombre, tremendo. Todos los domingos era de fútbol. Y el día que jugaba el América, ni le hablen. No. O sea, no. Si estábamos comiendo esas cosas, ¡ay, qué tremendo! Estábamos comiendo todos en familia y estaba jugando el América. Él se sentaba siempre en la cabecera y la tele está como el comedor y hay como una salita que la usaba él de oficina y ahí tenía la tele, o sea, estaba lejos. Estábamos platicando a la hora de la comida y él así nos atravesaba el control así enfrente y le subía el volumen así como déjenme ver mi partido, ¿no? No. Bueno, no. Era muy simpático. Amaba el fútbol, o sea, de verdad era América, águila de en hueso el teatro colorado. Siempre lo sacaba, ¿verdad? Se llevaba, cuando estaba en Perfume de Gardenia, se llevaba una telecita para ver los partidos. No. Sí, porque tenía que esperar mucho tiempo en la obra, entonces se llevaba una tele chiquita y ahí se ponía a ver los partidos. Era muy chistoso. Sus mejores amigos dentro del medio, aparte de los hermanos Castro, ¿a quién piensas que pudo haber sido o quién es? Uy, indiscutiblemente Manuel Rodríguez Ajenjo. En el medio, híjole, pues todos con los que estuvo, o sea, Luis de Alba, César Bono, Alejandro Suárez, Rafael Inclán. Rafa también, por supuesto. Sí. Ya no está, pero el Caballo Rojas. Mira. Tenía muchos, pero así, de verdad, del medio, quien yo te puedo decir que era su hermano, Manuel Rodríguez Ajenjo. Sí. ¿Seguirás cantando tú? Sí, no sé cuándo, no, por favor. Pero sí voy a seguir cantando. Sé que eso es lo que él hubiera querido y lo que más le hubiera gustado. Y lo que tú sabes, si te queda, pero perfecto. O sea, sí. Heredaste la voz, el talento y la interpretación de los hermanos Castro. ¿Y qué te digo más? Gracias. Lo tienes que seguir haciendo. Gracias, Matilde. ¿Tus redes sociales cuáles son? En Instagram estoy como Deb-Castro, es DEBB-Castro.
En Facebook estoy como Debbie Castro. Y bueno, realmente esas son las que uso. En YouTube hay mucho material por si quieren ver. Ahí tengo un disco con Alberto Ángel el Cuervo. Mira. Entonces, sí, o sea, hay varias cositas por si gustan checarlas. Pues ya te tienes que reactivar porque tu papá te va a estar diciendo desde allá arriba, chamaca, ¿cómo te decía? Chapis. Chapis. Sí. Chapis, adelante. Sí. Chapis, muchas gracias. Te quiero regalar una piedra. Ay, mil gracias. Gracias, Matilde. Y quiero que pidas un deseo y que nos los compartas. ¿Qué traes en mente? Porque lo que tú tengas en mente, toda la gente que te está viendo, vamos a poner la mejor de las vibras para eso que quieres se te cumple. Pero no los tienes que decir. Muchas gracias. Quiero eventualmente grabar un disco de boleros. Eso es lo que quiero hacer. Vas a meter canciones de los Castro, ¿verdad? Pero por supuesto, claro. La de Faltas tú, ¿cómo es? Faltas tú llorando por dentro, que esa, híjole. Y hay una que se llama Algún lugar bajo el sol, que es una belleza de mi tío Arturo, que Tony Bennett hizo un cover en inglés. Ve nomás. Es una canción bellísima. Dice, algún lugar debe ser, algún lugar bajo el sol, donde te voy a encontrar. Es una canción bellísima que se la hizo a una hija que falleció. Mira nada más. Muchas gracias, Debbie. Gracias, qué linda Mati. niña eres. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias a todo el staff. Nos vemos la próxima semana. Si les gustó esta entrevista, por favor, denle like. Recuérdense que todos los comentarios que tengan, nosotros se los vamos a contestar. Personalmente yo, con muchísimo gusto. Y bueno, acuérdense también que en mi canal de Facebook va a estar lo mejor de esta entrevista con mucho cariño. Gracias, pásenla bien. Gracias, Debbie. Gracias.